Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Cuando lo encuentren, digan amén. Y como ya lo encontraron, vamos a orar una vez más. Y Padre, ahora al abrir tu palabra, deseamos ser instruidos a través de ella, mas no con la sabiduría del hombre, sino con la sabiduría que solamente puede venir de tu Espíritu. Como siempre, pedimos que tu siervo mengue y tú crezcas. Señor, perdona las cosas que a veces se dicen que, Padre Santo, pudieran de alguna manera ofenderte. Sabemos que no somos perfectos y a veces nuestra humanidad se refleja, se manifiesta a través de lo que decimos. Señor, ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros hoy y más que eso, a tener un corazón dispuesto a ponerlo en práctica en nuestras vidas para poder honrarte aún más aquí en la tierra mientras nos tengas aquí. Nos encomendamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Estamos entonces en el capítulo 4 de Juan. Estamos viendo la historia muy conocida por todo el mundo de la mujer samaritana. Y vimos la semana pasada cómo el Señor estaba retirándose, por así decirlo, a la ciudad que era su sede, que estaba en el área de Galilea, después de haber estado en Judea, porque no quería confrontar a los fariseos todavía, no sentía que todavía era el tiempo para hacerlo. Al ir a Galilea tenía que forzosamente pasar por el área de Samaria, al menos que hiciera lo que la mayoría de los judíos hacía, que era sacarle la vuelta a Samaria, cruzando el río Jordán hacia el oriente, pasando por Jordania a través del área de Samaria y luego volver a cruzar el río Jordán para llegar a Galilea. El Señor no hizo eso, Él pasó por Samaria. Pero cuando pasó por Samaria, al sentarse en un pozo porque estaba cansado por el camino, se encontró con una mujer samaritana que había ido a mediodía, que era raro que una mujer fuera a sacar agua del pozo a mediodía por el calor, etcétera, etcétera. Pero se encontró allá la mujer samaritana y hablamos de cómo era una cita divina que Jesucristo tenía con esta mujer. Le era imperativo hablar con ella porque el Señor, Dios, el Padre del Señor Jesucristo, ya había preparado este encuentro para que el Señor Jesucristo hablara con ella. El Señor, cuando ve a la mujer samaritana ahí en el pozo sacando agua, le pide de beber, le habla directamente y le dice, dame agua. Tengo sed, estoy parafraseando obviamente. En el versículo 9 del capítulo 10, la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, ya vimos por qué, y eso fue lo que vimos, parte de lo que vimos la semana pasada. En el versículo 10, que es donde comenzamos esta semana, Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Noten cómo la enfrenta el Señor Jesucristo. No le empieza a explicar cómo es posible que Él, que es judío, se pusiera a platicar con una mujer sola que es samaritana. Simplemente le habla con la verdad, le quiere revelar la verdad de quién es Él, pero no se la quiere revelar abiertamente. Quiere que ella llegue a la conclusión de que está entendiendo quién es Él, para que una vez ella entendiendo quién es Él, ella tome una decisión de lo que va a hacer con esa información. Es lo que tratamos de hacer aquí en la iglesia, ¿sí? Queremos revelar quién es Jesucristo, para que por el poder del Espíritu Santo cada persona perciba, entienda lo que se está diciendo acerca de Jesucristo, y luego tenga que tomar ella misma, esa misma persona, tenga que tomar la decisión de lo que va a hacer con esa información. No se trata de obligar a nadie a creer, no se trata de presentar pruebas, no se trata de nada de eso. Se trata de simplemente presentar a Jesucristo como Él es, como Él nos dice en las Escrituras que es. Y que cada persona que llega a entender lo que se está tratando de decir, tome una decisión en su propio corazón de si va a recibir lo que se está diciendo, si va a creer lo que Dios le está diciendo a través de la palabra por el poder de su Espíritu o no. Y esto es lo que el Señor Jesucristo va a hacer aquí. La va a llevar hasta reconocer quién es Él y luego ella va a tomar una decisión de lo que va a hacer. Ahora noten lo que le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está diciendo si supieras el gran privilegio que se te está concediendo en este momento.
Es lo que le está diciendo a la mujer samaritana. Si te dieras cuenta, si tan solo pudieras abrir los ojos para que veas el gran privilegio que se te está concediendo en este momento. Y más, ¿quién es el que te está pidiendo que le des de beber? Si tan solo lo vieras, si tan solo lo entendieras, si tan solo hubiera en ti algo que te lo revelara. Porque si lo supieras, si lo entendieras, ni siquiera me dirías, me preguntarías que cómo es que yo hablo contigo si soy judío y tú eres samaritana. ¿Sí? Ni siquiera preguntarías sobre eso. Si lo entendieras, harías lo que muchos otros que miraban a Jesucristo por lo que era, hacían, que era que caer de rodillas delante de Él, reconocerlo como Señor y entregarse a Él. Oh, mis hermanos, si tan solo la gente a la que le testificamos se diera cuenta de la oportunidad con la que está siendo presentada. ¿No les da tristeza a ustedes cuando les están hablando de Jesús, cuando les están hablando de la salvación que pueden encontrar en Él, cuando les están hablando acerca del perdón que pueden encontrar en Él para sus pecados, la sanidad espiritual que pueden encontrar en Él, que lo rechazan? ¿Por qué es? Porque no entienden la oportunidad que les está siendo presentada. Que se dieran cuenta de que estamos hablándoles de parte de Dios. Porque cuando predicamos el Evangelio, cuando le hablamos a la gente de Cristo, le estamos hablando a la gente de parte de Dios. Dios nos está usando a nosotros como emisarios, como mensajeros. Y las palabras que nosotros estamos diciendo, se las estamos diciendo de parte de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado que cuando nosotros presentemos el Evangelio puro. No lo presentemos de alguna manera contaminado por nuestra manera de entender las cosas, por nuestra manera de ver lo que el Evangelio es, sino como el Evangelio es presentado en las Escrituras única y exclusivamente. El Evangelio no se presenta para ganar argumentos, para ganar discusiones. El Evangelio se presenta porque es la forma en la que Dios puede salvar a la humanidad. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que debemos abordar el Evangelio. Es como que por medio de nosotros Dios le está rogando a la persona con la que estamos hablando para que se reconcilien con Él. ¿Sí? Nomás que a veces las personas tienen la idea de presentar el Evangelio con un garrote, ¿verdad? Con coraje, como te arrepientes o te vas a ir al infierno. Lo presentan de una manera completamente diferente de cómo el Señor lo estaba presentando. ¿Sí? Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Creo que lo van a poner en la pantalla. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que reconcíliense con Dios. Eso es lo que estamos predicando en el Evangelio, una reconciliación con Dios. Estamos tratando de dejarle a la humanidad saber que sin Jesucristo, que sin el perdón de los pecados, están viviendo en enemistad contra Dios. Si no somos amigos de Dios por medio de Jesucristo, somos enemigos de Dios sin Él. Y el Señor un día nos va a ver como sus enemigos. Y si alguna vez han leído acerca de las consecuencias que los enemigos de Dios van a tener que sufrir precisamente por ser enemigos, nos daríamos cuenta que ninguno de nosotros queremos pasar por esas consecuencias y no quisiéramos que nadie pasara por esas consecuencias. Entonces, cuando vamos a predicar el Evangelio a alguien, tenemos que hacer de cuenta que Dios está rogando por medio de nosotros, ¿sí?, a estas personas a que se reconcilien con Dios. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana: oh mujer, si supieras. Si tan solo te dieras cuenta de lo que se te está ofreciendo aquí. Si tan solo se dieran cuenta del don que Dios les está ofreciendo en Jesucristo su Hijo, que es nada menos y nada más que la salvación de sus almas eternas. No les está ofreciendo una mejor vida aquí en la tierra, aunque venir a Cristo nos trae una mejor vida aquí en la tierra. No les está ofreciendo prosperidad, aunque el venir a Cristo y a administrarnos de la manera en la que la palabra de Dios nos llama a ser administrados, hay prosperidad en nuestra vida. No nos llama a tener una vida llena de felicidad y llena de sanidad, aunque venir a Cristo implica que esas cosas van a ser parte de nuestro diario vivir. En realidad, a lo que nos invita Jesucristo es a ser salvos, a que nuestras almas sean salvas para toda la eternidad y no tener que preocuparnos de en dónde vamos a pasar la eternidad. Sí,
Hay mucha gente que eso es lo que le preocupa, ¿en dónde voy a pasar la eternidad? El que cree en Cristo sabe en dónde va a pasar la eternidad. No hay ninguna duda de dónde va a pasar la eternidad. Por lo tanto, ¿sí?, no tienes miedo de pasar por esa puerta de presente en el que estamos a la eternidad. Porque una vez que pasamos por esa puerta, ya nada nos puede hacer daño. Ya nada nos puede hacer daño. Estamos convencidos de ello. El problema es que no saben que necesitan el don y por eso lo rechazan. ¿Y por qué no saben que necesitan el don? Porque nunca se les ha hablado de la pecaminosidad con la cual el hombre nace. Hay una mentira muy grande que se dice, y las he mencionado antes. Hay una mentira muy grande que se dice que toda persona muy dentro de sí misma es buena. Yo sé que muy dentro de él es buena, es una buena persona. Yo sé que muy dentro si en realidad viéramos lo que hay, y nosotros podemos saber porque conocemos nuestro propio corazón, pero nosotros sabemos que dentro de nosotros no hay nada bueno. No hay nada. Lo bueno que pudiéramos tener es porque Cristo lo ha traído a nuestras vidas y es porque Cristo nos ha ayudado a que lo ofrezcamos a los demás. Pero si somos honestos, sabemos que muy dentro de nosotros lo que podemos encontrar es maldad. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, oh, si tan solo supieras la oportunidad que se te está presentando. Ahora, yo pienso, ¿verdad? Y sí, a veces sí pienso, pero yo pienso que cuando Él le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ella diría algo como, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿cómo es que me puedes dar esa agua viva? Señor, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Fijándose, poniendo sus ojos en las cosas espirituales. Pero la contestación de la mujer no tiene nada de espiritual, noten el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? Noten la primera parte de la pregunta, o la primera observación que la mujer hace. No tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿En qué se está fijando la mujer? En el pozo. Se está fijando en la profundidad del pozo. Se está fijando que Jesús no tiene absolutamente nada con qué sacar agua. Entonces, si no tienes nada de esas cosas que yo necesito para sacar agua, entonces, ¿de dónde tienes el agua viva? Entonces el enfoque de la mujer está en lo físico, en lo terrenal, no en lo espiritual. Aun cuando ella misma usa el término agua viva, su pensamiento está en el agua del pozo y no en el agua a la cual se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Oyó lo que dijo el Señor, se aprendió las palabras, pero se perdió del significado. Eso pasa cada semana en las iglesias en donde se predica la Biblia, pasa cada semana. La gente oye, se aprende las palabras. En inglés hay un término que se llama Christianese, que se podría traducir, es el idioma del cristiano. Y todos aquí conocemos el Christianese, todos conocemos el idioma del cristiano. Tenemos los términos bien aprendidos, los aventamos a diestra y siniestra cuando se nos viene a la mente y cuando tenemos necesidad. Pero no es solamente aprenderse el lenguaje, no es solamente aprenderse los términos, es vivirlos también. Es vivirlos también. Sí, porque todos podemos hablar de ello, pero si no vivimos en ello, ¿cómo va a creer la gente lo que le estamos diciendo? Nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir deben ser congruentes. Nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir deben de ir de la mano. Si nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir no va de la mano, entonces van a decir, habla muy bonito, pero su vida en realidad es otra historia. ¿Sí? Y la cosa, mis hermanos, es que aquí podemos esconder todo lo que queramos esconder y nadie se da cuenta de nada porque aquí nos portamos muy bien, ¿no es cierto? Aquí todo el mundo se porta bien, los niños con los papás no le gritan a los niños, las esposas y los esposos están bien tranquilos y los saluda a uno y les sonríen, aunque por dentro se los ande llevando de enojados el uno con el otro.
Pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, mejor deberíamos de primero pedirle al Señor el agua viva que solamente Él nos puede dar, que nos lave con el agua de su palabra, y entonces podremos vivir una vida que es congruente con lo que hablamos. Entonces noten que esta mujer, en lugar de preguntar agua viva, ¿qué es agua viva y cómo es que la puedo recibir? Su enfoque es, ni siquiera tienes con qué sacar agua de este pozo que es tan hondo, y si no tienes con qué sacar agua de aquí, entonces, ¿de dónde me vas a dar esta agua viva? ¿De dónde me vas a dar esta agua viva? Si no tienes ni para sacar el agua que está aquí, que está en el pozo, que está segura, ¿de dónde me vas a dar esa agua viva? Eso es lo que debe haber preguntado, pero no lo pregunta. Pero hace otra pregunta importante, noten en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Noten con quién compara esta mujer a Jesús. Lo compara con el que los samaritanos reconocían como su padre, que fue ¿quién? Jacob, que después fue llamado ¿qué? Israel, que era a propósito también padre de los judíos. Y esto nos recuerda que los samaritanos aún se consideraban judíos básicamente. Es más, el historiador Josefo, si no han escuchado nunca el nombre de Josefo, Josefo es un historiador judío, en un libro que él escribió que se titula Antigüedades de los Judíos, él dice que cuando a los judíos les iba bien, los samaritanos reconocían su parentesco con ellos. Cuando los judíos estaban viviendo bien, no tenían ningún problema, estaban prosperando, nosotros también somos judíos. Pero cuando les caían desgracias, desconocían toda conexión con ellos. Judío, no, para nada, yo no soy judío, no hombre, mejor mencióname a mi mamá, pero no me digas que soy judío. ¿Okay? Y ese era el modo en el que los samaritanos lidiaban con su parentesco con los judíos. ¿Sí? Ese era el modo en que los samaritanos lidiaban con su parentesco con los judíos. ¿Sí? Pero también lo que la mujer pregunta, lo que la mujer dice, nos revela algo que el hombre o la humanidad ha tratado de hacer con Cristo desde que vino la primera vez. Y esto es, siempre quieren compararlo o ponerlo entre un montón de profetas y hombres y maestros que han andado por este mundo predicando un camino más excelente, siendo que Él siempre predicó que Él, Jesús, era el camino. Pero lo quieren amontonar con todos los demás profetas. Fue un buen maestro, fue un buen profeta, le ponen la palabra buen a todo. Pero Jesucristo era el Hijo de Dios, el único, el unigénito Hijo de Dios, o era en realidad un embustero, era un mentiroso, era un farsante. No se puede ver de ninguna otra manera porque insistió en que Él era el Hijo de Dios. Entonces, o le creemos que es el Hijo de Dios, o fue un farsante, fue un mentiroso. No hay otra cosa, no es un buen maestro, es el mejor maestro, si lo vamos a llamar maestro. No es un profeta, Él fue el Dios que estableció todo lo que había sucedido hasta entonces y conocía el principio del fin y lo conocería hasta el fin. Él era Dios. Y o le creemos o no. Sí, porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Luego noten lo que Jesús le responde en el versículo 13. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Jesús está diciendo, este pozo no tiene nada de especial. No importa quién se los haya dado. Y el agua que sacan del pozo tampoco tiene nada de especial, porque por más agua que beban de él, van a volver a tener sed. Está tratando de presentar una diferencia entre lo que él está hablando y lo que la mujer estaba viendo. Sí, porque para ella el agua simplemente quitaba la sed física. Pero la sed de la cual está hablando el Señor Jesucristo y el agua viva de la que está hablando el Señor Jesucristo viene y quita la sed espiritual que la persona tiene. Viene y quita la sed espiritual que el hombre tiene. ¿Sí? Y así son las cosas que nos ofrece el mundo. Podrá parecer que son cosas muy especiales, pero nunca serán suficientes. Siempre nos dejarán insatisfechos.
no importa que sea. Podemos llegar al escalón más alto que pudiéramos llegar en nuestra profesión. Vamos a llegar ahí y algo va a faltar después de que lleguemos ahí. ¿Y ahora qué? Podemos tener la casa más grande, más bonita, más nueva que pudiéramos tener, y una vez que estemos ahí y ya tengamos un tiempo viviendo ahí, vamos a pensar, como que ya no me está gustando tanto esto. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Una vez fui a hacer lease un carro. ¿Saben lo que es lease, verdad? Arrendar un carro, no comprarlo, arrendar. Y lo miré en el lote y me encantó. Pero luego llegué a la casa. Nomás no. No me gusta el color, no me gustan los rines, no me gusta la tapicería. Pero yo ya había firmado y ya lo tenía por cuando menos 3 años. Así es que me conformé con ello. ¿Sí? A veces así son las cosas que buscamos en el mundo. Se nos presentan de tal manera que parece ser que esto es lo que necesito. Si tan solo tengo esto, con esto ya voy a ser feliz por el resto de mi vida. Y luego lo compramos o firmamos o hacemos lo que hacemos y nos lo llevamos a casa y luego... No, dijo mi mamá que siempre no. Necesito algo diferente, necesito algo mejor, necesito algo más grande, necesito algo más nuevo, necesito algo más chico, necesito... ¿Qué sé yo? Las cosas del mundo nos traen satisfacción por unos momentos, pero cuando en realidad vemos de lo que se tratan, pierden su brillo, ¿no es cierto? Pierden su brillo. Y no estamos conformes. Y así es lo que el Señor le está diciendo aquí. Miren, tú crees que este pozo es especial porque se los dio Jacob. Tú crees que este pozo es especial porque aquí bebieron él y sus ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Por más agua que beban de este pozo, siempre van a volver a tener sed. Van a tener que seguir viniendo al pozo. Porque acuérdense, en aquel tiempo no había agua por tubería. Entonces, si querían tener agua en la casa, ¿qué tenían que hacer? Ir al pozo. Y cada vez que se acababa el agua en la casa, ¿qué tenían que hacer? Ir al pozo. Noten la respuesta del Señor Jesucristo. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Entonces nada tenía que ver con el agua física que la mujer había ido a sacar al pozo. Nada tenía que ver con el agua que ella podría proporcionarle a Jesús. De lo que se trataba esto era del agua que Jesús le podía proveer a ella. De eso es de lo que se trata, mis hermanos. No de lo que nosotros podemos traerle al Señor, porque ¿qué podemos traerle al Señor que Él no tenga ya, que no sea ya de Él? Del Señor es la tierra y toda su plenitud. Nosotros somos de Él. ¿Qué podemos proveerle al Señor que nosotros tengamos, que Él necesite? Absolutamente nada. Pero Él tiene algo para proveernos a nosotros que nosotros nunca podremos encontrar. Y esa es la comunión con Él. Ese es el compañerismo con Él por medio del Espíritu. Es la convivencia con Él. Y no solamente nos deja a nosotros como individuos tener esa comunión con Él, tener esa convivencia con Él, tener esa experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas con Él, sino que también nos da o pone en nosotros una fuente de agua viva que fluye para vida eterna. Noten, una fuente de agua viva que fluye para vida eterna. ¿De qué está hablando cuando dice aguas vivas para vida eterna? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Yo sé que todos van a pensar es el Espíritu Santo, pero hay algo más concreto que nos está tratando de enseñar aquí. Porque sí, sabemos que es el Espíritu Santo, no hay duda de ello, pero nos está tratando de contrastar lo que es el Espíritu Santo con lo que nosotros buscamos. Y eso es parte de la lección de hoy, que comparemos lo que el Señor nos está ofreciendo con lo que nosotros estamos buscando. Y si encontramos que lo que nosotros estamos buscando no nos ha satisfacido, ¿se dice? Ok, no nos ha dado satisfacción. Ok. Entonces debemos de dejar de buscar lo que nosotros queremos y debemos de recibir lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Debemos de dejar lo que nosotros hemos estado buscando y optar por seguir lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo.
Porque cualquier cosa que busquemos nosotros aquí, no importa que sea, sean cosas, sean propiedades, sean personas inclusive, ninguna nos va a satisfacer en la forma en la que solamente el Señor Jesucristo nos puede satisfacer. Y entonces es lo que está tratando de hacer. Está tratando de que esta mujer entienda la diferencia entre lo que es terrenal, entre lo que es físico y entre lo que es espiritual. La forma en la que lo está diciendo es que esa agua que Él va a dar va a hacer que fluya una fuente dentro de ella para vida eterna. Y cualquier cosa que ella busque que sea de lo terrenal no va a tener ese mismo efecto, no va a traer esa misma satisfacción. Miren lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. Jeremías capítulo 2 y el versículo 13 dice: son dos males en que ha incurrido mi pueblo. ¿Cuántos males? Dos. Me han dejado a mí, que soy ¿qué? Fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, que tan agrietadas que no retienen el agua. ¿Se dan cuenta del pecado de Israel? ¿Se dan cuenta de lo que había cometido el pueblo de Dios en contra de él? Son dos males en los que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, a Dios, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Por favor, mediten en lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Sí? Me han dejado a mí en donde tienen todo seguro, en donde tienen el agua viva segura para ir a buscarla, ir a encontrarla, ir a beberla cuando quieran. ¿Y por qué me han dejado a mí? Me han dejado a mí para ir a cavarse sus propias cisternas. Para ir a escarbar en la tierra y hacer sus propias cisternas, y todas las cisternas que han hecho están agrietadas, están rotas, no retienen el agua tan rápido como se llenan, se vacían, porque no son la cisterna que Dios nos ha dado, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es lo que el mundo nos llama a hacer. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Me han dejado a mí, el único Dios vivo y verdadero, y se han acercado a dioses que no lo son. Han dejado lo que yo les ofrezco por ir a buscar sus propias cosas, por ir a buscar sus propias satisfacciones. Han dejado los consejos que yo les doy en mi palabra por ir a buscar sus propios consejos, por seguir los consejos de su propio corazón, por no prestar atención a lo que yo a través de la palabra, a través de otras personas, a través de los diferentes medios que Dios usa, ha tratado de dejar saber al hombre lo que Él le puede dar, lo que Dios le puede dar, y lo que puede aspirar el hombre si deja a Dios por un lado. Yo no sé ustedes, pero en el tiempo de esta mujer samaritana yo no hubiera querido tener que cavar un pozo nuevo. Para nada. Y eso es en lo físico. Ahora, ¿se imaginan en lo espiritual tratar yo de cavar un pozo para mí, para tratar de tener agua viva dentro de ese pozo? No puedo. ¿Y qué caso tiene que lo haga si el Señor ya me lo ha dado en Jesucristo? ¿Qué caso tiene que me esfuerce por ello? En el Salmo 115, los versículos 1 al 8, noten lo que dice. Salmo 115, versículos 1 al 8, dice: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de preguntarnos los paganos, ¿y dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Están muertos. Pero luego vean el versículo 8. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. ¿En dónde está nuestra confianza hoy? ¿Está puesta en el Dios vivo, en el que nos ofrece agua viva? Y no solamente que nos ofrece agua viva para un momento, sino nos ofrece que si venimos a Él, nos acercamos a Él, dentro de nosotros va a haber fuentes de agua viva. ¿En quién estamos confiando? ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿A quién estamos volviéndonos?
para recibir lo que nuestra alma como cristianos tanto anhela. Porque si somos cristianos, nuestra alma anhela estar con el Señor, anhela servir al Señor, anhela adorar al Señor, anhela estar con el pueblo del Señor. ¿Qué estamos usando como sustituto para todo eso? Cuando sabemos que es el Señor el único que nos puede satisfacer en esas áreas. ¿A dónde nos estamos volviendo para encontrar esas satisfacciones? ¿A quién nos estamos volviendo para encontrar esas satisfacciones? Sí, porque si nosotros estamos haciéndonos dioses como los que acabamos de mencionar aquí en el Salmo 115, entonces lo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra es que nosotros somos igual que ellos. O sea que así como ellos están muertos y no pueden hacer nada, así también nosotros podemos considerarnos muertos sin el poder para hacer nada. Y luego nos preguntamos a veces como cristianos, ¿por qué no tenemos el poder para poder enfrentar al enemigo, el poder para poder enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar? ¿Cómo? Si estamos poniendo a otras cosas, a otras personas, estamos poniendo a otras situaciones como nuestro Dios antes que a Dios. Y a veces eso sucede hasta sin darnos cuenta. Esta mujer ni cuenta se daba de quién estaba delante de ella. Y cuando Él le dice, si supieras, me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. ¿Y cómo le vas a hacer si no traes ni con qué sacar? ¿Se fijan en la necedad? Lo que esto que acabamos de leer en el Salmo 115 nos dice es que cualquier cosa que pongamos delante o antes que Dios en nuestra vida está muerto. No puede impartirnos vida, no puede satisfacer la más profunda necesidad que la persona que ha venido a Cristo tiene, que es conocer y entablar una relación personal con el Dios que lo creó y lo salvó. Porque mis hermanos, es solo cuando nos encontramos en esta relación con Él que esta vida tiene sentido, porque sabemos que por medio de lo que su Hijo Jesús en la cruz hizo por nosotros, lo mejor aún está por llegar. Lo mejor aún está por venir. Lo mejor aún está delante de nosotros y no detrás. Y entonces podemos vivir tranquilos, ¿sí? Porque sabemos que con todas las pruebas y aflicciones que pasamos aquí en la tierra, hay algo mejor más adelante. Entonces eso nos da el aliento para seguir luchando. Y esa es la razón por la que cuando venimos a Cristo, de repente nuestro espíritu es avivado y deseamos más las cosas espirituales, ¿no es cierto? Deseamos más las cosas espirituales. El agua viva empieza a brotar dentro de nosotros y sale de nosotros y todo el mundo se da cuenta de que nosotros somos de Cristo porque ven en nuestra vida la reflexión de Él. Y note que dice que será una fuente de agua que salte para vida eterna. No es una pila llena de agua que se quede estancada, pudriéndose, que se llena de mosquitos y que tarde o temprano con el calor del sol se seca y solo quedan huellas de lo que alguna vez tuvo agua dentro de ella. No es una pila, es una fuente que salta, que brota, que emana con agua constantemente. Y cuando esa agua está constantemente brotando en nosotros, ¿saben qué hay en nosotros? A pesar de las situaciones difíciles que pasamos, hay gozo en nuestra vida. Y ese gozo nos ayuda a seguir adelante, ¿sí? Y ese gozo trae paz a nuestra vida también. Y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aun cuando estamos doliéndonos por dentro, aun cuando estamos pasando situaciones difíciles por dentro, nuestro corazón está lleno de gozo porque sabe que a pesar de lo que estamos pasando, lo mejor todavía está por delante. ¿Sí? ¿Cómo funciona una fuente? Conforme al líquido es expedido, ¿qué sucede? Se llena de más. ¿Sí? Debemos estar entonces constantemente conectados con la fuente mayor para que constantemente esté brotando esta agua viva a través de nosotros y constantemente estemos siendo llenados de nuevo. ¿Y cómo hacemos eso? El Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado la oración, el Señor nos ha dado la comunión de los santos. ¿Sí? El Señor nos ha dado herramientas para que podamos estar siendo llenos del agua constantemente para nosotros poder derramar esa agua sobre los demás. Y entonces conforme dejamos que fluya el agua a través de nosotros, la fuente mayor que es Dios nos sigue supliendo del agua para que sea de bendición a nosotros y a nuestras familias.
Y más allá de nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Y más allá de nuestros compañeros de trabajo, nuestra iglesia. Y más allá de nuestra iglesia, a toda la gente con la que tenemos contacto. Finalmente, parece ser que la mujer entiende un poco lo que se le está diciendo, y noten el versículo 15. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Oh, me equivoqué. Parecía que había entendido, ¿verdad? Cuando dice: dame de esa agua. Quiero tener esa agua viva. Quiero tener esa agua de la que estás hablando. Por favor, lléname con esa agua. Noten por qué quería esa agua. Para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. OMG. Ay, mujer, yo creí que habías entendido. Finalmente le estás pidiendo el agua que solamente Él te puede dar. ¿Y en qué está pensando ella? De nuevo, su corazón está en lo natural. Sí, su corazón está en lo natural. Sí, dame, dijo ella. No para que yo tenga la vida eterna, que de verdad es lo que el Señor Jesucristo le había propuesto, sino para que no tenga que venir más aquí a buscar. Estoy cansada de tener que venir a buscar agua aquí. Ahora, vamos a adelantarnos un poco, pero ¿ustedes creen que una vez que ella reconoció quién era Él y luego va a dar testimonio porque lo va a hacer, ¿ustedes creen que su sed espiritual quedó saciada? Sí. ¿Eso significaba que ya no iba a tener que volver a ir al pozo? No. Iba a tener que seguir yendo al pozo. ¿Sí? Iba a tener que seguir yendo al pozo. Sí, pero esto me recuerda a mí a esas personas que predican el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser sano eternamente. Ven a Cristo y vas a tener riquezas. Ven a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Me recuerda a aquellos que vienen a Cristo por lo que creen que Cristo les va a dar en el ámbito o reino natural, y no por lo que Cristo está ofreciendo en el área de verdadera importancia, que es el ámbito espiritual. Pues yo vine a Cristo, pero soy igual de pobre. Pero en Cristo eres más que rico, porque tienes un hogar en el cielo que nadie te puede quitar. Pues yo vine a Cristo y sigo enfermo. Pues no importa, porque si estás en Cristo, aunque mueras, vivirás. Sí, porque si crees en Él, el que cree en Él nunca muere. Pues yo sigo en Cristo y todavía tengo la misma esposa. Pues no le hace, porque en Cristo Él te puede hacer a ti el esposo que esa esposa necesita, para que esa esposa sea la esposa que tú necesitas. Y viceversa para la esposa también. Pues yo vine a Cristo, pero todavía tengo al mismo esposo. Pues no te preocupes, porque en Cristo Él te puede transformar en la esposa que debes de ser, para que tu esposo sea el esposo que tú quieres. Pero mis hijos son igual de rebeldes. No te preocupes, porque con Cristo puedes seguir orando por ellos y puedes pedir por su salvación primeramente, y una vez que sean salvos vas a ver cómo el Señor va a empezar a moldearlos y a cambiarlos, y etcétera, etcétera, etcétera. La mente carnal es muy ingeniosa para cambiar las convicciones e impedir que éstas hagan la obra que Dios quiere que hagan. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesús dirige muy certeramente la convicción de pecado a la conciencia de ella. Ahorita lo vamos a ver. La hace que tenga que ver su estado pecaminoso, para que así pueda entonces recibir las palabras espirituales que el Señor le estaba hablando. Noten cómo se dirige a su conciencia. Versículo 16, Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. El Señor aquí está apelando a la conciencia de la mujer. La hace que tenga que reconocer que está viviendo en pecado, para que se dé cuenta de la necesidad que tiene del agua viva, de la vida eterna. Versículo 17, la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Oh my goodness. Ay, el corazón, ¿verdad? Al corazón. ¿Sabes qué? En esto que acabas de decir, de que no tienes marido, es la única verdad que has dicho, básicamente. Todo lo demás no tiene fundamento. Es la única verdad que has dicho. ¿Sí? Y la mujer también
va a tratar de alguna manera desviar el comentario del Señor Jesús y volverlo a otros temas, a otras cosas. Noten en el versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Espérate, ¿que no te dijo que fueras por tu marido y volvieras? ¿Ok? ¿Verdad? Me parece que tú eres profeta. De alguna manera miró algo. Híjole, este camarada me está hablando de mi vida personal. Algo hay aquí. Y no, los hermanos que estén aquí, que no eran cristianos en un momento, o que nacieron en un hogar cristiano, pero luego se separaron de la iglesia, dejaron la iglesia, lo que sea. Yo no sé a ustedes, pero esto fue mi experiencia. Yo nací en un hogar cristiano, a padres cristianos. Y cuando andaba en el mundo, cuando tenía contacto con personas cristianas que no conocían mi trasfondo y ellos me hablaban acerca del Señor y del pecado, siempre sentía una gran convicción por mi manera de vivir. Porque había crecido leyendo la Biblia, porque había crecido escuchando, mi abuelo fue pastor, tres de mis tíos fueron pastores, 2 de mis tíos y mi papá fueron pastores. Tengo primos pastores a diestra y siniestra. Mi hermano y yo fuimos las ovejas negras de la familia. Pero siempre que cuando andaba en el mundo, alguien me hablaba del Señor y sentía una convicción. ¡Ay, qué bárbaro! Pero a pesar de sentir esa convicción, siempre buscaba la manera de silenciarla. Trataba de presentar alguna objeción, algún argumento para no tener que lidiar con ella. Y aquí, cuando parece que finalmente el Señor la tiene acorralada y que tendrá que reconocer que necesita recibir la vida eterna que el Señor le está ofreciendo, una vez más encuentra la forma de cambiar el tema para no tener que tomar la decisión. Noten de nuevo el versículo 19, ¿qué le dice? La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo creo que tú eres profeta. No le dijo, tienes razón, Señor, perdóname. No le dijo, Señor, sí, soy una mujer pecadora. No, le dijo, yo creo que tú eres profeta. A ver, y aquí estoy usando mis propias palabras, entre el versículo 19 y 20. A ver, si eres profeta, si eres quien creo que eres, si eres una persona espiritual, por así decirlo, contéstame esta pregunta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Ok, si tanto sabes, contéstame esta pregunta. Esta pregunta ha sido causa de que yo tenga dudas de cuál será la verdadera religión o la verdadera forma de adorar. Hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas maneras de adorar que mucha gente dice, bueno, pues si hay tantas iglesias y todas dicen creer en el mismo Dios y en el mismo Jesús y en el mismo cristianismo, entonces ¿por qué todas hacen las cosas de manera diferente? ¿Por qué siempre están como en pleito la una con la otra? Entonces, esto que te voy a preguntar ha causado dudas en mi mente. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Nosotros los samaritanos o los judíos? Y esta es la excusa que usa mucha gente. ¿Cómo podemos saber cuál es la religión correcta? Los católicos romanos creen y veneran a María, creen en los santos, creen en los sacramentos, creen esto, creen otro. Los cristianos protestantes no creen en ello. ¿Sí? Los testigos de Jehová dicen que el paraíso será aquí en la tierra y los cristianos dicen que será en el cielo. El problema para ella es en dónde se tiene que adorar. Es el problema que yo tengo, en dónde se tiene que adorar. Y esa es la pregunta que el Señor Jesucristo le va a contestar. Noten el versículo 21. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Me imagino que la mujer se ha de haber quedado, ¿dónde pues? ¿Y ahora qué hago con esto? Ni en este monte ni en Jerusalén. Ahora, el Señor no está diciendo que nunca más se va a adorar a Dios en esos lugares, sino lo que está diciendo es que la adoración a Dios se llevará a cabo en todos los confines de la tierra y no exclusivamente en un solo lugar. Ahorita no hay templo en Jerusalén.
Y mucha gente podría pensar, bueno, si vamos y adoramos en Jerusalén, ahí vamos a quedar completamente satisfechos. Yo he estado adorando al Señor en la ciudad de Jerusalén y ¿saben qué? He sentido su presencia de igual manera allá que la siento aquí cuando estamos adorando. Pero por alguna razón, porque allá es la tierra santa, ¿verdad? Hay un significado especial, pero no es porque la presencia de Dios esté más allá de lo que está aquí, ¿sí? Pero de lo que está hablando el Señor Jesucristo es que judíos, va a llegar el día en que no solamente en Jerusalén se va a adorar al Señor, sino en todo lugar. Y samaritanos, va a llegar el día en el que no solamente en este monte van a adorar al Señor, sino que se va a adorar en todo lugar, ¿sí? Cuando Dios está proclamando su juicio contra el pueblo de Israel, les dice algo importante en Malaquías capítulo 1 y el versículo 11. Malaquías capítulo 1 y el versículo 11. Les dice, desde la salida del sol hasta su ocaso, grande es mi nombre. ¿Dónde? Entre las naciones. ¿Y en dónde? En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahorita estamos adorando a Dios aquí, se está adorando en la iglesia de la esquina, se está adorando en las iglesias de National City, se está adorando en las iglesias de Los Ángeles, se está adorando en las iglesias se está adorando a Dios en todo lugar. No queda un solo lugar destinado para donde adorar a Dios, ¿sí? Está en todo lugar y eso es lo que el Señor le está diciendo. Eso es lo que, porque la está guiando de nuevo a un principio espiritual que es muy importante para nosotros. Versículo 22 le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes los samaritanos no saben lo que están adorando. Les pusieron 2 becerros aquí y se pusieron a adorarlos. Entonces no saben ni de lo que están hablando, ¿sí? Nosotros adoramos a Dios porque nosotros sabemos que Dios es el verdadero Dios y al único que debe ser adorado. Y la razón por la que los judíos lo conocen o lo reconocen es porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? Porque tenemos que recordar lo que leímos en Segunda de Reyes, ¿sí? En el capítulo 12 acerca de lo que había hecho Jeroboam. Levantó imágenes, levantó todo tipo de dioses, levantó los 2 becerros, etcétera, etcétera. Y esto provocó la ira del Señor. Dejaron al Señor, dejaron de guardar sus estatutos y sus ordenanzas y de hacer las cosas según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, el cual le puso por nombre Israel. Habían tergiversado tanto lo que Dios les había revelado de sí mismo, que ya no sabían ni ellos mismos qué era lo que adoraban. De nuevo les dice en la segunda parte del versículo 22, nosotros adoramos a lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, noten que no dice que la salvación es de los judíos, que dice que la salvación viene de los judíos. Muy importante porque hay una diferencia muy grande ahí, porque la salvación no es solamente de los judíos. Jesucristo no vino a salvar solamente judíos, Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. En Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3, noten lo que dice, Génesis 12, versículos 2 y 3, yo haré de ti, hablándole a Abraham, una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de él iba a venir un día el Mesías. Romanos 1, 16. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Entonces, no es la salvación de los judíos, viene de los judíos. Versículo 23. Importantísimo. Pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Entonces, aquellos que verdadera y sinceramente adoran a Dios, aquellos que lo hacen con todo el corazón y no solamente en apariencia, son los que adoran en espíritu y en verdad. Cuando se está adorando a Dios en espíritu y en verdad, todo nuestro ser está involucrado.
¿Escucharon eso? Todo nuestro ser está involucrado, está engarzado, está participando en la adoración. Esto no es solamente nuestra mente, no es solamente nuestro corazón, no es solamente... Todos nosotros estamos participando en la adoración. El espíritu se refiere a la mente, el alma, el corazón. Puede ser ofreciendo un canto, una oración que expresa gratitud con el profundo deseo de glorificar al Padre. En verdad, quiere decir que ya no sería por medio de sacrificios de animales o cosas que eran solo sombras o tipos de lo que vendría solamente, sino en la forma que estas cosas representaban. Así como los sacrificios y holocaustos eran completamente consumidos por el fuego sobre el altar, así ahora nosotros, cuando estamos adorando al Señor, debemos ser de la misma manera, debemos ponernos todos sobre el altar y ser completamente consumidos delante de Dios. Tenemos 2 ejemplos que encontré en las Escrituras acerca de esta manera de adorar. El primero lo tenemos en Isaías capítulo 6, los versículos 1 al 7. Noten. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Noten, al darse cuenta Isaías que estaba en la presencia de Dios, ¿de qué fue lo primero que se dio cuenta? Después de ver los serafines, etcétera, ¿de qué se dio cuenta primero? De su pecaminosidad. De su pecaminosidad. De que era un hombre de labios inmundos que habitaba entre un pueblo de labios inmundos. Cuando estamos adorando al Señor en espíritu y verdad, una de las cosas que se nos revelan inmediatamente es nuestra pecaminosidad. Nos damos cuenta que el Señor no tiene por qué recibir nuestra adoración, pero la recibe. Nos damos cuenta que estamos viniendo ante un Dios santo, perfecto, justo, que tendría todo el derecho de aniquilarnos en un momento, en cualquier momento, porque estamos teniendo la osadía de acercarnos a su trono de gracia, aun cuando somos hombres y mujeres de labios inmundos y estamos entre un pueblo de labios inmundos. Pero no lo hace. El que adora en espíritu y en verdad, cuando adora de esa manera, se da cuenta de su pecaminosidad. Se da cuenta de cuánto le falta para poder ser digno de presentarse delante del Rey. Eso fue lo que le sucedió a Isaías. Pero ¿qué sucedió? Uno de los serafines fue y tomó carbón del altar, lo puso sobre sus labios. ¿Y qué es lo que le dice? He tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Venimos delante de Dios a adorarlo. La adoración provoca en nosotros el darnos cuenta de lo pecaminoso que somos y lo santo que Él es. Y entonces permitimos que Él venga y nos lave, que Él venga y nos purifique. El segundo ejemplo lo encontré en Lucas capítulo 7, los versículos 36 al 39 primero. Lucas 7, versículos 36 al 39 primero. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, y yo me pregunto quién no habría pecador de ahí en la ciudad, ¿verdad? Pero en fin, aquí está señalando que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa. Nadie la invitó, ella se enteró de que Jesús estaba ahí en la casa del fariseo. Llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Versículo 38, llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Y también se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado a Jesús, obviamente, vio esto, pensó: si este fuera profeta,
sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. ¿Ok? Aquí está esta mujer, completamente entregada, adorando a Jesús. Una mujer pecadora. ¿Hay mujeres aquí que no sean pecadoras? Levanten la mano, por favor. Una mujer pecadora llega con este perfume, este alabastro, y riega los pies de Jesús con sus lágrimas, y los seca con sus cabellos, y no dejaba de besarlos, y lo ungía con el perfume. Y el fariseo, en lugar de decir, wow, miren cómo está adorando esta mujer al Señor, ¿qué dice? Si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora y no la dejaría tocarlo, es lo que está insinuando aquí. Noten cómo este hombre se pone a criticar quién es la mujer, lo que está haciendo la mujer. Critica al Señor por estar aceptando la adoración de la misma, porque él sabía que ella era pecadora, como estoy seguro que ella sabía que era pecadora. Yo voy a decir algo que la pensé mucho para decirlo, pero tengo que decirlo. Hay personas que en lugar de perderse en la adoración ellas mismas, se la pasan viendo y criticando la manera de adorar de los demás. Hay personas que en lugar de perderse en la adoración ellos mismos, se la pasan viendo qué es lo que están haciendo los demás y están criticando y quejándose de cómo lo están haciendo los demás. Ay, mira nomás cómo está levantando las manos, eso es emocionalismo. Ay, mira cómo se está moviendo, ay, mira cómo está, ay, mira esto, mira. ¿Qué tanto estás mirando? Deberías de estar adorando al Señor, tú en espíritu y en verdad también. Mis hermanos, una parte muy importante del servicio, ¿saben cuál es? La adoración. La alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no es el calentamiento para luego recibir el mensaje. No es como el comediante que abre el show para que la gente vaya llegando y se siente y ordene sus tragos y eso para cuando llegue el comediante principal. No. La alabanza es igual de importante que el mensaje. Porque la alabanza nos lleva a acercarnos más a Dios. Nos lleva a reconocer nuestra pecaminosidad, nos lleva a reconocer que estamos faltos, que no estamos dando el ancho. Y nos prepara para el encuentro con Dios en su palabra. Entonces no debemos de ser como esas personas que en lugar de perderse en la adoración, ellas mismas se pasan viendo y criticando la manera de adorar de los demás. Oh, yo a ese lo conozco. Mira nomás, levantando las manos como si fuera la pura verdad. Hipócrita. Pero Dios te va a castigar un día por tu hipocresía. Ay, fariseo. Ay, fariseo. Cuidado, porque noten lo que le dijo el Señor al fariseo en Lucas 7, 40 al 48. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, me lo imagino, dime, maestro. Sí, con esa voz de locutor de FM, ¿verdad? Dime, maestro, estoy aquí para escuchar tu consejo. Le dice en el versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 días del sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Versículo 43, Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo
que sus muchos pecados, ¿qué? Le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo mismo que a Isaías, ¿se dan cuenta? Lo mismo que a Isaías. Mis hermanos, cuando venimos a adorar al Señor, debemos perdernos en adoración. Hay tantas cosas que están tratando de quitarnos la atención, de ponerla completamente 100% en Él. Tantas cosas. Estamos pensando en qué vamos a comer, en dónde vamos a ir a comer, estamos pensando en si me voy a sentir bien, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Nada debe competir con nuestro tiempo de adoración al Señor. Tenemos que abandonarnos a la adoración, así como esta mujer se abandonó a la adoración del Señor cuando supo que estaba ahí. Fue, tomó el alabastro, tomó el perfume, lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, ungió los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ella se le había perdonado mucho. Y reconociendo cuánto se le había perdonado, no tenía más que adoración, alabanza y devoción por el Señor. Yo no sé cuánto les haya perdonado Dios a todos y cada uno de ustedes. Yo sé cuánto me perdonó a mí. Y eso me lleva a querer estarlo adorando siempre. Yo pienso que no debe de haber un momento en el que yo no debe estar adorando al Señor, en mi mente, en el corazón, siempre, por todo el pecado que me perdonó. Porque como Pablo yo puedo decir que de los pecadores yo soy el principal. Pero déjenme decirles una cosa, al que mucho le es perdonado, mucho ama. Y al que mucho ama no le importa lo que está pasando a su alrededor, le importa él o ella estar directamente conectado con el Señor en la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza son una parte importantísima de nuestro servicio a Dios. Porque no estamos cantando y tocando los unos para los otros. Estamos cantando y tocando para el Dios vivo que nos ha salvado. Cuando la adoración se presenta a Dios en espíritu y en verdad, tiene un efecto limpiador, como lo tuvo con Isaías. Tiene un efecto purificador, como lo tuvo tanto con Isaías como con esta mujer. Así como en estas dos experiencias, por medio de la adoración, terminando siendo purificados y perdonados, eso es lo mismo que sucede con aquellos que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad. No pueden irse de la iglesia de la misma manera que entraron, porque en la adoración y la alabanza han tenido un encuentro personal con el Dios vivo. Es imposible que alguien que adore en espíritu y verdad salga de la misma manera en la que entró. Porque entró sintiendo la necesidad de satisfacer su sed. Y al estar cantando, esa sed fue satisfecha por el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, les exhorto a que cada vez que nos reunamos, procuremos, y yo sé que hay veces que es difícil, hay veces que es imposible, pero procuremos estar presentes desde el primer acorde que se toque, con manos, corazón alzado, postrados si tenemos que postrarnos, pero adorando a Dios en espíritu y en verdad, haciendo a un lado todo lo que nos pudiera estar estorbando, darnos cuenta que estamos delante de un Dios santo, perfecto, bueno, que ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados y por medio del cual ahora tenemos vida eterna. En el versículo 24, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, el Señor Jesucristo dice, Dios es espíritu y es necesario, y cuando algo es necesario quiere decir que así se tiene que hacer. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Mis hermanos, no sé cómo enfatizarlo más, la necesidad más, la importancia más de adorar a nuestro Dios siempre en espíritu y en verdad. Porque es esa adoración en espíritu y verdad que viene y nos purifica, que viene y nos limpia, que viene y nos transforma, que viene y nos cambia, que nos ayuda a salir de este lugar diferentes de cómo entramos.
En el Salmo 29, los versículos 1 y 2. Salmo 29, versículos 1 y 2 dice: rindan al Señor seres celestiales, rindan al Señor la gloria y el poder. Ríndanle la gloria, digan a su nombre, de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. Esto es a las criaturas celestiales. ¿Sí? En el Salmo 99, el versículo 5, dice: exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante el estrado de sus pies, el Señor es. Ok. Salmo 99, versículo 5. ¿Lo tenemos? Ok, gracias. Exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante el estrado de sus pies. Y luego, ¿qué dice? El Señor es santo. Ok. Ya déjenlo. Era el 99, pero déjala ahí el 95. En el Salmo 95, versículos 6 y 7 dice: vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Él es que nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Vean, nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si eso es lo que somos, adorémoslo como tales. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si cada vez que nos reunamos para adorar al Señor, esa es nuestra prioridad? No ver lo que está pasando a nuestro alrededor, no ver cómo lo están haciendo los demás, sino que nosotros mismos estemos completamente entregados a la adoración. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, como siempre, que lo que hemos estudiado aquí hoy podamos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Sabemos que nosotros, por nosotros mismos, no alcanzamos a dar o a hacer la perfección que tú demandas que seamos, pero sabemos que en Cristo Jesús, Señor, somos limpios, somos hechos nuevas criaturas, somos hechos puros, oh Dios. Podemos con toda confianza acercarnos a ti porque estamos en Él. Así es que, Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a entender lo que es adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos que nos ayudes a entender cuál es nuestra responsabilidad en la adoración. Y que no la veamos como algo que podemos hacer a un lado, sino que es tan importante como el recibir la palabra. Es tan importante como la comunión con los santos y todos juntos en el Espíritu, la comunión contigo. Ayúdanos a entender la importancia de saber que venimos ante un Dios santo y a olvidarnos completamente de nosotros y entregarnos completamente en adoración. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.